Muy bien, ¿cómo andan? Estamos por empezar a filosofar con Parménides de Elea, un filósofo que ha marcado la historia de la filosofía, por lo menos hasta entrada a la contemporaneidad, con una idea muy sencilla, una división lógica muy sencilla. Lo que es, y lo que no es, no es. Vayamos entonces primero a recordar algunas concepciones básicas de filosofía para después luego filosofar con Parménides de Elea pensando lo múltiple y lo uno, de aquel problema que asombraba, aquel problema que movía el interior de los griegos. Vayamos entonces sí a lo que nos atañe. Primero, como les decía, repensemos algunos conceptos básicos de filosofía. De hecho, filosofía, si recuerdan, venía de aquella palabra filia o amistad, amor, con respecto también a la sofía o a la sabiduría, que no tenía que ver tanto, habíamos visto desde Nietzsche, con un pensar lógico, con un conocer muchas cosas, sino con una actitud de vida. Filosofía, pensar y vida están relacionados. El verdadero filósofo, decía Nietzsche, es el que vive lo que piensa. Esta filosofía, por lo menos en su origen griego y perdurando así también a lo largo como un trasfondo de la historia de la filosofía, se ha preguntado por el problema de lo uno y lo múltiple, a saber, nosotros percibimos la realidad como una, de hecho uno va caminando y no se cae en una especie de vacío, no deja de existir, no deja de ser, sino que todo parece como continuo. Pero ¿cómo es que si hay una mesa, que si hay una silla, que si hay un cuadro, que si hay una heladera, que si hay una persona, seamos una misma realidad? ¿Por qué? Porque es lo que termina uniendo las distintas cosas para que la realidad sea continua. ¿O es nuestra imaginación la que nos muestra como tal y en realidad la realidad no es como nosotros la pensamos? Algunas preguntas que se desprenden de esta cuestión de lo uno y de lo múltiple que se preguntaban los griegos. ¿Cómo puede ser que lo real sea uno pero a su vez percibamos la realidad como múltiple? Lo que acabamos de decir. ¿Qué es lo que le da continuidad a todo lo real? ¿Lo real es uno solo o son múltiples cosas unidas por una? Dos formas de filosofar, dos formas de concebir lo uno, como un conjunto de cosas unido por algo común, por un principio, por un arjé, por un fundamento, por algo que es común a todas las cosas, que hace que todas las cosas de alguna forma sean lo que son, o la realidad es una sola cosa y todo es manifestación de eso mismo, como si fuera una gran masa, supongamos, ¿no? Otra de las preguntas que inquietaban y asombraban y ponían en duda a los griegos al ver su propia realidad y los llevaba a la actitud del filosofar es la siguiente: ¿qué es lo que hace que, a pesar de darse a nuestros sentidos ciertas empirias, vuelvo a insistir, percibamos a la realidad como una sola? ¿Cómo puede ser que percibamos, sintamos distintas cosas, o incluso, como dice la próxima pregunta, que nuestros pensamientos que se dan en nuestra conciencia, en nuestra imaginación, que se dan en nuestra cabeza, digámoslo así, en el fondo lo sigamos percibiendo como parte de esta realidad? ¿Cómo puede ser que sea uno lo sensible y lo racional? ¿Cómo puede ser que no nos podamos escapar de esta realidad? ¿Acaso estamos condenados a vivir en esta realidad? ¿No podemos salir de esta realidad? La realidad pesa sobre nosotros, es nuestra condena, como decía Anaximandro. Es injusto que vivamos, ¿no? En palabras de Anaximandro. Si recuerdan, esta pregunta de lo uno y lo múltiple, a lo largo de la historia de la filosofía, se ha dado a través de dos grandes vías, podríamos llamarlo así. Una vía del pensar directamente lo uno, una vía de pensar directamente esta realidad, o una vía de pensar la realidad a través del ser humano, que es quien la filtra. Esta primera, el pensar el todo mismo o el macrocosmos filosófico, es la
lo podemos encontrar en la filosofía antigua y en la filosofía moderna. Sus máximos exponentes veremos que serán entonces estos presocráticos que estamos viendo, y a su vez también en la época medieval veremos a Santo Tomás de Aquino, San Agustín u otros, San Anselmo, Guillermo de Ockham, otros que pensaban el todo por sí mismo. Mientras, ya Guillermo de Ockham haciendo como un giro, alguna crítica desde una perspectiva un poco más sutil, pensando ese giro que será como un giro antropológico, un giro egocéntrico, podríamos llamarlo de alguna manera, que a partir de Descartes en adelante con la filosofía moderna, culminando como esa máxima expresión en Immanuel Kant, o en la filosofía contemporánea, no sé, con Hegel, con Nietzsche, con Heidegger, sobre todo con estos últimos dos que son como los filósofos encargados de romper todo el esquema anterior o de invitarnos a pensar algún esquema anterior. Pensaremos la realidad del ser humano a partir de la filosofía, y junto con la filosofía del ser humano, de esta antropología filosófica, de alguna manera estarán haciendo filosofía. A filosofía y antropología filosófica en la época de la contemporaneidad, podríamos llamarlo de alguna manera, se casi que se identifican. Así que, habiendo hecho este pequeño resumen, adelanto que a Parménides de Elea, otro de los presocráticos, lo veremos desde esta bibliografía, Kirk, Raven y Schofield, los filósofos presocráticos, historia crítica con selección de textos, ya en la parte 2 del tomo 2 podríamos llamarlo, y a su vez también al final veremos una crítica de Friedrich Nietzsche del libro Philosophy in the Tragic Age of the Greeks, a efectos de criticar aquel pensamiento de Parménides de Elea desde otro pensamiento filosófico, dado que va a ser muy importante por lo que vamos a ver en el próximo video. Por lo pronto, los invito entonces a releer las clases anteriores de filosofía para entender qué es filosofía en sí mismo, pensar un poco el salto filosófico de Tales de Mileto, pensar a su vez también el paso siguiente que dio Anaximandro pensando lo apeiron, lo indeterminado, para luego volver a pensar lo que nos tiene preparado Parménides de Elea. Acompáñennos en el próximo video.